Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar para Litan Jazz y forma parte de la alianza informativa con Latinoticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Carlos Rapolla. Se define como teatrista, pero es actor, dramaturgo, director y docente, entre otros oficios relacionados con el teatro. Es co-creador junto con Nica Concilio del movimiento Segunda Mirada, que promueve artistas de diferentes ramas. Es el autor de Sabaneras, entre otras obras. Nos recibe en su casa, en Buenos Aires. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Gracias, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar aquí en el programa, y la verdad que empezar así es como, ¿viste? Cuando te abren la tranquera, se dice aquí en Argentina, y salen todos los caballos para todos lados. Realmente es una pregunta fuerte que ya hoy tiene casi una anestesia un poquito más, está más dilatado todo, ¿no? La gente está como más progresiva para poder entrar a los teatros, pero tuvimos desde el 2020, hablando de Argentina, después si querés te puedo dar, tengo amigos por el mundo, por lo menos en los lugares que he estado, y realmente creo que fue en su principio mundial esto de la pandemia. Y cuando se habla de pandemia, que hubo otras en la historia, pero creo que esta fue donde nos dimos cuenta que no había fronteras, no había países puntuales, nadie podía irse disparado a otro país, sino que estaba inserta la pandemia en todo su esplendor, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, encontrarnos donde no podíamos los artistas hablar con las personas, o sea, expresarnos y trabajar por consecuencia. Nuestro rubro, vos lo sabrás, Fernando, que bueno, es increíble que se nos paró todo, no podíamos, creo yo, sentíamos que los artistas éramos como los más parias que existiesen en ese momento, o sea, no podíamos hablar con las personas, el teatro en sí mismo, que es la proyección con el otro. También no nos olvidemos que los ensayos o la comunidad entre sí tampoco se podía tocar, se podía abrazar, se podía jugar desde un lugar para proyección de otras obras. Consecuencia, fueron muy duros, todos mis colegas vivimos un ostracismo entre cuatro paredes, donde obviamente no solamente era nuestra forma de expresarnos, sino laboral, o sea, mucha gente tuvo que buscar los servicios que daba el Estado como para poder subsanar un poco ese parate, pero que fue terrible, ¿no? Porque de la noche a la mañana, se puede decir de alguna forma, no podíamos hacer nada, Fernando, no podíamos hacer nada. Todo lo que eran eventos particulares, eventos teatrales, recitales, todo se paró, pero de la noche a la mañana. Y en consecuencia, no te olvides que el teatro es una gran infraestructura, ¿en qué? En fotografía, diseño gráfico, imprenta, entonces periodistas, entonces había una cola de este gran empresa que es el arte del teatro especialmente, pero todas las demás microempresas o profesionales que viven sobre el teatro tampoco quedaron sin trabajar. Entonces fue muy duro, muy, muy duro. Y además, corregime si me equivoco, pero así como, por lo menos en Argentina, el gobierno implementó subvenciones y pagos a otras industrias como la construcción, bueno, otras. Para la cultura y para el teatro no hubo este tipo de subvenciones. No, en absoluto. En realidad no estaba especificado en el arte en sí, o sea, siempre, como dije recién, éramos unos parias, y realmente la cultura en este país y el Estado, quien está en estos momentos, el gobierno, le da poca importancia al arte y a la cultura, o sea, prácticamente yo te diría que no les importa, pareciera que tuviéramos tiempo libre o tuviéramos dinero los que somos profesionales de este sistema, ¿no? de este sistema social,
y no nos dio nada. Solo el Estado dio, sí, subvenciones o subsidios a los que estábamos integrados dentro de lo que era la economía social. Por ejemplo, si vos estabas como monotributista o eras parte de un sistema, sí estabas dentro, pero como artista, como grupo, no tuvimos ninguna ayuda. De hecho, grandes y pequeñas grupos teatreros se juntaron para hacer pequeñas colectas a los más desfavorecidos, sobre todo actores y directores, ¿no? Y docentes. Entonces, juntaban dinero y se compraban y se llevaban todos esos alimentos a la casa a domicilio, porque no se podía salir, porque el gobierno dijo, solamente van a salir lo que son, tenía un nombre que vos sabés que yo lo odié siempre. Esenciales, exacto, gracias Fernando. Entonces, solamente podían salir a la calle los esenciales. Y nosotros, los artistas, dijimos, ¿en qué ramo estamos? En la parte humana, porque estamos hablando de la humanidad, ya ni siquiera profesional, porque ya no somos esenciales la cultura. Entonces, ¿dónde quedábamos? Entonces, estas personas iban con los alimentos casa por casa a dejar la comida, que eran papas, cebollas, harina, yerba, una cosa que te daba, teníamos esa posibilidad, por lo menos esos que eran menos favorecidos, pero era de una tristeza ver eso, cuando veías que el mismo equipo gubernamental, sin hablar demasiado en política, se hartaban de sus visitas en pleno protocolo y hacían grandes fiestas de cumpleaños con un montón de personas y dinero. Entonces, creo que yo en el 2020 tuve 2 ataques de estrés, porque yo me comí esa propaganda, no salgas, no salgas, mientras que el mundo salía a trabajar igual. De todas maneras, hago un paréntesis aquí, y después, porque lo único que no salvó a mucha gente era este medio que ahora estamos hablando. Eso nos unió un poco, y entonces hablando a otros países, como por ejemplo en el último que estuve, que fue Estados Unidos, me decían, artistas, y grandes artistas cantantes sobre todo, que estaba de la línea de las producciones de los grandes emprendimientos de Liza Minnelli, por ejemplo, decían, Carlos, no estamos trabajando, no se puede hacer nada. Nueva York está totalmente desvencijada toda la parte artística y la gente no sabe qué hacer, porque hay gente que se cultivó en esto y no agarra un martillo ni un clavo, no sé, no sabe hacer otra cosa que lo que eligió. Entonces, la pasaron duro también en otros países. Lo que pasa es que, como dice un gran escritor, o lo leí por ahí, que el dolor que más se soporta es el ajeno. Entonces uno se consolidaba sobre eso, ¿no? Decía, bueno, está todo bien, ya va a pasar, pero el dolor profundo de esa persona, no poder expresarse, Fernando, fue terrible. Y a 2 años vista, ya se reabrieron, se ha ganado algo bastante parecido a la normalidad. ¿Cómo está parado hoy? Sí, yo creo... ¿Perdón? No, ¿cómo está hoy parado ese resurgir del teatro y de la cultura? Bueno, yo creo que el teatro, especialmente una de las artes que es, yo creo, el reflejo de la sociedad, invita o refleja lo que hoy se muestra, ¿no? Insurgente, totalmente renovado, con muchas cosas que decir. Acá prácticamente hay un 85-90% totalmente liberado todo, y si bien muchas compañías de teatro fuertes que se embarcaron en esto, los protagonistas o gran parte del elenco se contagiaron de COVID o de las cepas que siguen o han quedado, ¿no?, estipuladas, pero han sido realmente poco.
lo que se ha perdido una semana y se han vuelto de nuevo a hacer temporada, por ejemplo, porque estamos en verano acá en Argentina. De todas maneras, ya prácticamente se naturalizó el barbijo y la gente ya sale igual, lo agradece y se respira un cierto alivio. De todas maneras, sigue la propuesta del cuidado, obviamente, entonces ves obras de teatro muy separadas, el público obviamente está con barbijo, es insostenible muchas veces el barbijo, una hora y pico con barbijo, el calor, la emoción que te embarga la obra de teatro y uno está con el barbijo. Si uno quiere agarrar un caramelito, tiene que hacer ciertas cosas, y es increíble que están los guardianes del barbijo con unos rayos láser. Entonces, cuando uno apenas baja un poquito así para la nariz, ya están, y uno ve que al actor se le cruza una línea verde. Y entonces, por unos minutos, sí, por unos minutos pierde el valor de la obra para ver qué se saluda, dónde va, ¿no? O sea, estamos viendo otra obra de teatro en sí mismo, y son los momentos de esta pandemia que realmente ha sido atroz, y creo que el arte se ha podido embeber sobre esto, y igual siempre estuvo, inclusive en el 2020 la gente hizo de todo para subsistir los que hemos podido, ya sea por este medio, y es increíble cómo el arte nunca dejó de existir a pesar de la pandemia y obviamente de los gobiernos, de los estados, de distintos países, que también, ¿no?, hicieron hincapié en que cállense, silencio, y uno no sabía si esto iba a ser en eterno. Claro. Mucha gente decía, ¿qué hacemos? Entonces fue muy duro para no solamente, todo lo que era contacto humano, o sea, turismo, hotelería, arte, todo lo que tenía que ver lamentablemente con el contacto humano. Carlos, y para entender lo general a través de lo particular, ¿cómo fue que te adaptaste vos cotidianamente para sobrevivir? La idea era casi sobrevivir, ¿no? Y sin el casi también, en tu trabajo. Era casi. Como artista polifacético que dije antes. Y sí, porque de pronto yo escribo, también doy clases, también soy fotógrafo, diseñador gráfico, actor, director, docente, y me encuentro con que no podía hacer ninguna de todas esas herramientas porque no era esencial en este mundo de los esenciales. Sí. Creo que voy a escribir, no sé, o te dejo a vos el título de una próxima novela, Los Esenciales, ¿no? Y que trate sobre este tema, ¿no? Una porción social o una persona en su contexto que no se siente igual al otro. Vos no sabés lo que es eso, hasta es un paradigma psicológico. ¿Qué soy si no soy esencial? Cuando el ser humano es esencial en todo sentido. Es una palabra terrible, terrible, terrible. Así que te doy motivo para que escribas una novela o un cuento sobre el esencial, o los esenciales. Te agradezco. Aparte, si hay algo esencial, en realidad es el arte. Lo otro es, no encuentro la palabra ahora, pero es, digamos, pragmático, pero si hay algo esencial es el arte, justamente, ¿no? El arte, bueno, y sí, por ahí sería que yo no sonara demasiado objetivo porque trabajo en él, decir que es la vida misma el arte. Siempre digo esto a mis alumnos: cuando la gente se mete en el arte, en cualquier tipo, ¿no?, de arte, se da cuenta que uno piensa distinto, se ve distinto, acciona distinto, habla distinto, ve distinto, escucha distinto y toca distinto, inclusive hasta la pareja toca distinto. Y la gente pareciera que es redundante el arte, que es solamente pura diversión y está como en un costado. No, todo tiene un complejo forma y maravillosa de arte en la naturaleza. Está la naturaleza espontánea y está en que el hombre no la fue acondicionando. A tu pregunta, fue difícil porque empecé sin saber qué, y realmente la parte
motora, que es esto de las redes sociales, yo lo tomaba como un pizarrón, exponer y listo, no había otra. Y de pronto encontrarme que una red social tenía que ver con mi trabajo, no fue fácil encontrarme cómo con esta cajita yo pudiera sostenerme casi mitad de la pandemia 2020, la mitad del año, e inclusive hasta el día de hoy siendo jueves 4, voy a hacer una clase abierta porque me la están pidiendo, porque yo creo que debo ser uno de los pocos, inclusive en otras partes, que hace a distancia clases de teatro. Dirección de teatro y hago inclusive hasta funciones. Y fue difícil, fue accionar el espacio, comprar una alfombra, poner proyección, y como tengo otra computadora, ponía la música en este lugar y esta otra computadora la tenía como imagen. Entonces, hacía todos los ejercicios físicos con la música, después hacíamos relajación, después del caldeamiento, y después venía la propuesta teatral. Y funcionó. Pero yo creo, no solamente por mí, sino en el otro, fue una complicidad de creer en el juego, creer que esto nos podía acercar. Y vos sabés, Fernando, cómo nos acercó a llorar, a sentir al otro. De hecho, en un grupo nos hemos titulado La Familia, porque todos esperábamos ese día maravilloso donde saltábamos, llorábamos, reíamos, creábamos personajes, y esa fue mi economía. Por suerte, pude, a pesar de que algunos colegas dijeron, esto no es teatro, esto no existe, esto es mentira, y yo dije, no, no es mentira. Esto es una proximidad a un mundo nuevo que la humanidad, como se ven en las películas de ciencia ficción, se va a tener que naturalizar, Fernando. El que no se naturaliza en este medio, como estamos nosotros, no se va a poder. Sur l'horloge de la gare, les pieds d'une femme s'accélèrent, le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliais, mais ils reviennent de temps en temps la voir. 60 minutes